bendiga en esta tarde y noche ya. En esta hora vamos a leer un versículo para iniciar en esta encomienda que nos invita a todos a seguir sirviendo a Dios, aunque no esté la iglesia ahora abierta, pero nosotros somos la iglesia donde quiera que estemos. Vamos a empezar con Primera de Pedro 2:9. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, vamos a iniciar en esta tarde con el canto de Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Vamos a seguir con Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está
cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y vamos a terminar con ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Amén, eso es todo, hermanos. Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. En esta hora, en este día, me congratulo mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque nos permite tener esta prédica del día de hoy, la cual está basada en el texto que ustedes oyeron de inicio por medio de mi hermanita Rosy. Y bueno, pues les voy a invitar que abran sus Biblias ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Esperando que lo tengan ahí a la mano. Y bueno, vamos a comenzar en este mensaje para que el Señor sea el que nos use a través del poder de su Espíritu Santo y el que nos dé toda luz y toda claridad para poder entender su palabra. Amén. Vamos rápidamente a dar inicio. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro, mis hermanos y hermanas, pues le hablo a toda la iglesia en general, a la que pertenezco, a la que tengo el honor de pertenecer, pero también a todos aquellos que
también nos lleguen a visitar en este canal para pues escuchar el mensaje, ¿verdad? Nosotros estamos procurando dar un mensaje pues lo más puro, lo más limpio, lo más correcto. Y para esto pues le pedimos al Señor que Él sea quien nos guíe y nos instruya, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí el apóstol Pedro nos hace una referencia, porque él estaba hablando a todos esos expatriados, porque acuérdense que en el tiempo que fue escrita esta carta hubo persecución, hubo una separación, en la cual después de esa destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo aproximadamente, bueno, pues muchos de los creyentes salieron dispersos hacia diferentes regiones. Entonces unos estaban en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia, en Asia. Y entonces el apóstol Pedro, hablándoles acerca de esas aflicciones, acerca de esas situaciones que ellos estaban enfrentando, bueno, pues les hace un recordatorio de que todas estas cosas pues habían de sucederles, pero que no por esto era motivo de que ellos se desanimaran, o no era motivo para que ellos se volvieran a regresar a un estilo de vida el cual ya había quedado atrás, y que no se comportaran como aquellos que, teniendo la verdad, pues caminaban como si no tuvieran la verdad. Entonces les hace ver que nosotros, o que en este caso ellos primero y después ahora nosotros, estamos fundamentados en esa piedra de ángulo, el cual cualquiera que caiga en ella, pues será quebrantado, ¿verdad? Pero cualquiera que cayere la piedra sobre de él, será destruido. Entonces nosotros estamos sobre esa piedra, que es Cristo, y muchos pues no están sobre esa piedra porque están debajo de ella. Pero aquí principalmente entonces el apóstol Pedro lo que quiere decir es, bueno, a ver, nosotros estamos sobre esa piedra por la cual tenemos una seguridad, tenemos una confianza, pero también tenemos un compromiso, y nosotros debemos de entender ese compromiso porque el Señor nos hizo un llamamiento, y a todos los que el Señor ha llamado, pues tiene reservado cosas especiales el Señor para sus vidas, de tal manera que nosotros debemos de ser conscientes de esto. Entonces, cuando el apóstol Pedro les está haciendo ese recordatorio a estos varones y a estas varonas, bueno, también les da un aliento, les da un aliciente para seguir adelante, y ese mismo aliciente es el que el Señor te quiere dar el día de hoy, a ti, a mí, varón, varona, para que tú sigas adelante sabiendo y confiando y conociendo cuál es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, dice aquí que entonces el apóstol Pedro hablaba a la iglesia, a los expatriados, pero también nos habla la palabra el día de hoy a nosotros, y nos dice ¿qué es lo que somos nosotros? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que somos. Pero posiblemente si tú lees este texto así, nada más de corridito, pues no vas a entender qué es lo que te quiere decir el mensaje, qué es lo que te quiere decir la palabra el día de hoy. Entonces lo vamos a desglosar un poquito y vamos a procurar no extendernos mucho, pero sí que quede bien claro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice entonces, a ver, vamos a empezar por partes. ¿Qué dice aquí que somos? Más vosotros sois linaje escogido. Entonces, si nosotros somos linaje escogido, ¿qué será un linaje? Pues un linaje es alguien que tiene una ascendencia ilustre, y es una persona que tiene una línea de antepasados, pues que sobresalen de otros, y sobre todo que tiene una continuación, que tiene una continuidad. Por eso eso es lo que significa que la palabra linaje.
ascendencia ilustre de una persona o una línea de antepasados descendientes de una persona. Nosotros, pues claramente, ¿verdad? Somos descendientes de aquellos que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, que le aceptaron, y nosotros hemos venido a ser parte de esa familia y venimos de ese linaje. Bueno, entonces, esto es lo que sería linaje escogido. Escogido es otra palabra que designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. ¿Cómo sería esto? A ver, yo te voy a poner unos ejemplos aquí que puse. Y tenemos que Cristo, como el Mesías, fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque él venía de una línea. O sea, fue escogido. Te puse un ejemplo de lo que es el linaje, ahora lo que es escogido. ¿Qué es una persona escogida? Es alguien que ha sido designada o seleccionada para prestar un servicio o un privilegio especial. Entonces, Cristo fue escogido para ser el Mesías, fue escogido de Dios para llevarnos el mensaje, para salvarnos, para rescatarnos. Por esto, Él es el ungido, ¿verdad? Él es el ungido de Dios. Entonces, dice, los ángeles, ¿para qué fueron escogidos? Los ángeles fueron escogidos como mensajeros del cielo, enviados de Dios también, para que nos compartieran o nos ministraran o nos administraran, nos dieran a conocer o nos dieran a revelar todo aquel consejo de Dios para nuestras vidas. Entonces fueron escogidos con ese propósito. Vamos a verlo rápidamente ahí en 1 Timoteo 5:21. Vamos a dar rápido lectura. Y dice así: te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pero hacemos hincapié, dice aquí, de sus ángeles escogidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que hemos de heredar el reino de Dios. Entonces, bueno, ellos fueron escogidos con ese propósito y los creyentes, el Señor los ha escogido como receptores del favor o de la gracia o del regalo de Dios. Entonces nosotros podemos entender que somos escogidos. Por eso aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir entonces esto? Entonces, si somos linaje escogido, es porque somos primero de la descendencia de Adán y de la descendencia de Noé. Si nosotros miramos bien en la Biblia, ahí vamos a encontrar que nos dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones. ¿Por qué era perfecto en todas sus generaciones? Pues porque el Señor lo escogió de una línea, de una descendencia. Lo escogió porque esa línea y esa descendencia era perfecta. Esa línea, esa descendencia empieza con Adán y después continúa con todos los patriarcas antes del diluvio. Entre ellos, pues encontramos que estaba Enoc, encontramos que estaba Matusalén, encontramos que estaba Noé, ¿verdad? Entonces, también, bueno, el Señor los escogió, a ellos los escogió de ese linaje, de esa línea, para que vinieran los elegidos, para que vinieran los escogidos, que iban a llevar a cabo los propósitos de Dios. Un ejemplo, bueno, ya lo acabo de decir, Adán, Enoc, Matusalén, Noé, Abraham, Isaac, Judá, encontramos también a Boaz, encontramos a David, a Josías, a José, que fue el padre terrenal de Cristo, a Cristo mismo, encontramos a los apóstoles, también encontramos a los creyentes redimidos, porque todos venimos a ser de un mismo linaje escogido. Así como el Señor los escogió para un propósito, si tú te das cuenta y analizas sus vidas de estas genealogías o de estas descendencias, encontrarás que fueron escogidos con un propósito. Entonces también el Señor, a ti y a mí, nos ha escogido con un
propósito. Por eso somos linaje escogido. El Señor ha escogido de ese linaje a los que Él ha querido. ¿Para qué? Para que le sirvan con un propósito. Pero nos dice que no solamente somos un linaje escogido, sino también nos dice que somos un real sacerdocio. ¿Qué es real? Real es alguien perteneciente a la realeza o al rey, o que pertenece al rey. Es un término de honor que en el mundo pertenece a las familias reales, pero para nosotros ese término nos hace entender que pertenecemos a la familia real de Dios. A ver, vamos a verlo ahí rápidamente en Efesios 3, 14, 15. Efesios 3, 14, 15. Y nos dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. La familia de Dios es una familia que tiene un linaje, que es un linaje real porque pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por lo tanto, entonces, tú y yo somos de una descendencia real porque estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero nosotros entonces somos alguien que pertenece a la realeza. En este caso, espiritualmente pertenecemos a la familia de Dios, que esa familia es real, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora vemos sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? Es un cargo o dignidad o estado, o función o profesión noble que requiere una dedicación entera, una consagración celosa. Entonces, nosotros lo podemos ver. Si tú lo buscas ahí en Éxodo 28 del 1 al 14, encontrarás que Aarón y que sus hijos fueron escogidos para ejercer el sacerdocio. Y era una cosa sumamente grande, sumamente especial, de tal manera que tuvieron que hacer todo un rito, tuvieron que hacer todo un proceso, todo un procedimiento para que ellos fueran investidos con esa investidura sacerdotal, de tal manera que incluso esos vestidos estaban adornados con piedras preciosas, con engastes, con todo lo que tú puedes leer ahí. Si después lo buscas ahí en Éxodo 28 del 1 al 14, encontrarás todo lo que tenía. Y sobre todo si profundizas en todo ese capítulo, en los versículos 35 y 36, encontrarás que de hecho tenía una lámina de oro fino. Encontrarás que tenía grabaduras y tenía algo especial que decía ese sello, tenía algo especial ese nombre. Y ese sello decía santidad a Jehová. Entonces, un real sacerdocio quiere decir que tú perteneces y que yo pertenecemos a la real familia de Dios. Pertenecemos a la real familia de Dios. Y imagínate, mi hermano, mi hermana, nos escogió entonces el Señor, pertenecemos a esa familia de Dios que ministra como los sacerdotes del Dios viviente. Entonces, estamos vestidos, tú y yo estamos vestidos espiritualmente con esas vestiduras que el Señor puso, esas vestiduras reales que el Señor puso sobre Aarón y sobre de sus hijos. Esas mismas vestiduras las tenemos tú y yo espirituales. Por eso dice aquí que nosotros somos real sacerdocio. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el Señor, o que Dios nuestro Padre nos hizo, por medio de su Hijo Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, si algo real pertenece a la familia de los reyes, y si un sacerdocio es un privilegio, es algo que requiere dedicación, entrega, entonces nosotros somos de un real sacerdocio que tiene como función estar entregados en la presencia de Cristo, que tiene como función estar comprometidos, dedicarle más tiempo del que quizás muchos de nosotros le dedicamos,
porque tenemos un real sacerdocio. ¿Y quién es ese sumo sacerdote tuyo y mío? Pues viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Velo rápido ahí en Hebreos 9:11. Lo vamos a leer. Y vas a ver cómo dice ahí en Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombres, es decir, no de esta creación. Porque nosotros somos unos sacerdotes espirituales que debemos de ministrar bajo las órdenes de nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el cual entró de una vez por todas a ese lugar santísimo para mostrarnos ese camino nuevo, para abrirnos ese panorama nuevo y para poder tener presencia y entrada directa a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros somos un real sacerdocio y como real sacerdocio nos tenemos que comportar y tenemos que ministrar y tenemos que servir. Porque aunque tú no lo veas, cuando tú has recibido a Cristo, cuando tú te has entregado a Él, entonces Él te pone esas nuevas vestiduras, que tú no las puedes ver porque son vestiduras espirituales, pero que ciertamente están ahí. ¿Cómo te comportas con esas vestiduras? Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Pero sigamos adelante. Dice, a esto se refiere entonces que seamos real sacerdocio. Ahora dice aquí también que nosotros somos una nación santa. Una nación es un conjunto de personas de una misma etnia que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Eso es una nación. Entonces tú y yo compartimos algo especial. Todo creyente, todo cristiano genuino y verdadero comparte una nueva profesión. Y esa nueva profesión, esa profesión que el Señor ha puesto en tu vida y en la mía, es ser hijos de Dios, ser consiervos y consiervas y compartir, ¿verdad?, la misma palabra. Nosotros no podemos dar una palabra distinta. Nadie debiera dar una palabra distinta porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que hay un solo evangelio y que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo, hombre. Entonces nosotros no podemos distorsionar o no podemos pretender hablar algo diferente a lo que aquí está. Tenemos que concentrarnos en eso porque somos una nación que pertenece a un mismo grupo y ese grupo somos todos los que creemos en lo mismo, pero todos aquellos que somos de esa sana doctrina, todos aquellos que somos verdaderamente de ese mismo sentir, que no estamos por ganancia deshonesta, sino que estamos sirviendo al Señor con ánimo voluntario, porque su palabra claramente nos dice que si de gracia recibimos, entonces nosotros también debemos dar de gracia. Debemos de hacer las cosas por amor a Cristo. Dice aquí entonces, santa o santos, que están dedicados o consagrados a Dios. Entonces, es una nación santa. Somos un grupo de personas, de creyentes que, gloria a Dios, somos miles, millones, ¿verdad? Si el Señor así lo permite, o lo ha permitido, bueno, debemos de ser un grupo extenso, muy grande, de personas dedicadas o apartadas para el Señor. ¿Por qué? Entonces, si somos una nación santa, somos de aquellas personas que siendo escogidas de una línea o de una descendencia real, estamos llamados a ser santos, apartados, o sea, para Dios, para servirle como sacerdotes que administran la gracia de Dios, un pueblo santo, para compartir el mensaje de Cristo. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos que tener una relación de exactamente qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos está invitando el apóstol Pedro a practicar, a hacer y a vivir. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es un pueblo? Es un conjunto también de personas que viven en una población en un determinado lugar. El pueblo de Dios está regado, así como estaban dispersos el pueblo de Dios cuando Pedro escribió esta carta, así muchos de nosotros, creyentes de todas las naciones, de todas las nacionalidades, somos un mismo pueblo. Somos un mismo
pueblo. De tal manera que dice que de ambos pueblos, del pueblo hebreo, del pueblo judío y del pueblo gentil del que nosotros hemos salido, el Señor hizo un solo pueblo. Entonces nosotros somos un grupo de personas de diferentes nacionalidades, de creyentes de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Que fuimos adquiridos por Dios. Entonces, ¿qué será adquirido? Adquirir es conseguir una cosa con esfuerzo, obtener una cosa con dinero o a cambio de algo. El Señor nos rescató. El Señor nos adquirió. Adquirió tu vida y adquirió la mía. Cuando murió ella en la cruz, Él te adquirió a ti y me adquirió a mí. Pero vamos a verlo. Entonces, mira, si somos un pueblo adquirido por Dios, quiere decir que Él nos compró. A ver, vamos a verlo rápidamente en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Fíjate lo que dice ahí. Amén. Gálatas 3:13. Amén. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué le costó a Cristo redimirte? ¿Qué le costó a Cristo adquirirte? Morir en esa cruz, ser colgado en ese madero. Pero Él te redimió por medio de ese sacrificio. Pero vamos a ver más. Vamos a ver 1 Corintios 7:23. Y ahí vamos a encontrar que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El Señor nos compró y pagó un precio. ¿Cuál fue ese precio? Dar su vida por ti y por mí, en rescate por muchos, por toda la humanidad de hecho, pero toda la humanidad que le quiera recibir, que le quiera aceptar. Entonces, vamos a ver otra cita, Hechos 20:28. Vamos a ver qué nos dice ahí. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Vemos? O sea, es una confirmación de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Él nos ganó, Él nos adquirió, Él nos compró por su propia sangre. Y vamos a ver rápidamente ahí en Isaías 43:3-4. Y dice así: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Fíjate, ahí vuelves a encontrar, ¿verdad? ¿Para qué hizo esto el Señor? Bueno, pues Él nos rescató, Él nos redimió. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, regresando al texto original, mi hermano y mi hermana, ¿qué es lo que el Señor te quiere decir? A ver, ya sabes ahora entonces por qué nosotros somos un linaje escogido. Piensa por qué eres escogido, por qué eres escogida. El Señor te escogió. Te ha agregado a los miembros de su familia y ahora eres de su linaje. Y dice que te ha hecho y te ha dado un real sacerdocio, no cualquier sacerdocio. El hombre pone sacerdotes y quita sacerdotes. Pero los que el Señor ha escogido, los ha escogido con un propósito grande. Y tú debes de considerar para qué te llamó el Señor. Te llamó para que seas un real sacerdocio, para que seas una nación santa, un pueblo apartado de todas estas cosas de este mundo, para que puedas servir como el Señor se merece. Tú piensa cómo se merece el Señor que le sirvas. Por eso el Señor dice que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Recuerda que tu libertad, recuerda que tu salvación, recuerda que el Señor pagó un precio por ti y por mí.
¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, mi hermano? Que nosotros no nos comportemos por debajo de las expectativas que el Señor tiene para ti y para mí. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Que tú busques cómo agradarlo, que tú busques cómo servirlo. Te ha dado todas las herramientas, te ha hecho parte de su familia, te ha hecho el Señor un linaje escogido. O sea, imagínate, ¿por qué tenías que ser tú o por qué tenía que ser yo escogido por Dios? Él puso sus ojos en ti y en mí, para que le sirvamos, para que le administremos, para que seamos esos sacerdotes que le puedan servir al Señor, que puedan administrar al Señor, para que vivamos como hijos de luz, dice aquí, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no éramos nada agradables antes delante de la presencia de Dios. Nosotros salimos de lo malo, de la oscuridad, de la opresión, del pecado, de la maldad, de las tinieblas. Aquí lo dice. Aquí lo dice, mi hermano. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Tienes que anunciar. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Qué estás haciendo, mi hermana? Con esto que el Señor puso en tu vida, puso en tus manos, tú y yo debiéramos estar anunciando. Y debemos de estar anunciando las virtudes del Señor. ¿Cuál es la virtud? Una salvación. ¿Cuál es la virtud? Un rescate. ¿Cuál es la virtud? Un cambio de vida, un cambio de expectativa, un cambio de todas las cosas. Pero tienes que profundizar, tienes que entender qué es lo que el Señor quiere de ti y quiere de mí. Tenemos que anunciar las virtudes. Ahorita es una gran oportunidad que el Señor te está dando, porque tú y yo sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y si está cerca, tú debes de ocupar todos los medios que tengas a tu alcance para anunciar las virtudes del Señor, para anunciar las buenas nuevas del Señor, para administrar las buenas nuevas del Señor, porque el Señor te escogió como un sacerdote. Te escogió como alguien que puede administrar su palabra. No cualquiera la puede administrar, no cualquiera la puede comunicar. Solamente los redimidos, solamente los salvados, solamente los escogidos. Aquí dice que te ha escogido. Solamente aquel que ha sido rescatado, solamente aquel que ya fue comprado. Aquel para el cual ya no debe nada, ya no tiene ninguna deuda, es el que es libre para poder administrar, es el que es libre para poder llevar el mensaje, es el que es libre, ¿verdad? Para poder compartir. Y el Señor nos dio esa libertad, y esa libertad el Señor pagó un precio, como tú lo acabas de ver. Pagó derramando su propia sangre. Él fue escogido para esto. Él fue escogido para esto. Por eso dice aquí, tú lo acabas de leer, por eso nos dice aquí que Él fue escogido para esto. ¿Para qué? Para que por medio de Él muchos hijos llegaran a la gloria de Dios. Él fue escogido y Él cumplió su propósito. Él para eso fue escogido. Para eso fue escogido, para cumplir su propósito. Los profetas y los apóstoles y los discípulos y todos ellos fueron escogidos para cumplir un propósito. Y tú y yo también fuimos escogidos para cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de anunciar el Evangelio. El propósito de anunciar cuáles son esas virtudes. ¿Ya viste cuáles son las características que tiene un servidor del Señor? Tiene un linaje escogido, no cualquier linaje. Es un linaje escogido por el Señor. Para que fueras y fuéramos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo comprado. Tú y yo somos comprados. ¿Y con qué pagarás? De hecho, con predicar y con llevar el Evangelio tampoco vas a pagar, pero es un servicio que le tienes que prestar a tu Creador. Es un servicio que le tienes que prestar a tu Señor.
Porque Él te escogió para esto, para que anuncies sus virtudes. No te escogió para otra cosa. No te escogió quizás para que fueras un gran empresario. No te escogió para que fueras una gran ama de casa. No te escogió el Señor para que fueras una gran negociante. Qué bueno que lo puedas hacer. Gloria al Señor si el Señor te ha concedido tener esa bendición en tu vida. Gloria a Dios porque también por medio de eso puedes ayudar al Señor. Pero el principal propósito por el que el Señor te escogió es para que anuncies. Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que tú también puedas rescatar a otros que están en tinieblas a la luz admirable del Señor. Para que se cumpla la palabra de Dios cuando Él vino del otro lado del mar en Galilea de los gentiles. Dice que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Entonces, hermano y hermana, mira, ahorita este mundo está en tinieblas. Está en la oscuridad. No sabe para dónde ir, no sabe para dónde hacerse, pero tú y yo sí lo sabemos. Nosotros sí lo sabemos y por eso tenemos que compartir. Y por eso estos mensajes, aunque ahorita no podemos estar presentes en las iglesias, pero sí podemos estar presentes por medio de esta tecnología que también, si tú la usas para bien, el Señor también te da la oportunidad de que le sirvas de esta manera también. Yo te invito, hermano y hermana, donde quiera que tú estés, en la iglesia en la que tú te congregues, en el lugar a donde tú vayas, como te decía al principio, ciertamente estos mensajes son para la iglesia a la que nosotros pertenecemos, esta iglesia la hermosa, pero si el Señor te trajo aquí para que tuvieras estas prédicas, estos mensajes que nosotros damos, gloria a Dios. Y si te sirven de algo y si edifican tu vida, gloria a Dios. Y si el Señor toca tu corazón por medio de ellos, gloria a Dios. Porque el Señor es el que tiene que ser exaltado, el Señor es el que tiene que ser glorificado. El Señor es el que tiene que ser enaltecido. No tú ni yo, sino solamente el Señor. Yo les invito, mis hermanos y mis hermanas, para que estas palabras, estos mensajes los tomen como los deben de tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero con toda sencillez de corazón, para que el Señor pueda usar tu vida, para que el Señor se pueda mover poderosamente. Pero aquí encuentras un mandamiento del Señor. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que todas estas cosas que el Señor ha puesto en tu vida y en la mía son para que anunciemos su evangelio, para que anunciemos su palabra y para que nosotros nos podamos comportar como una nación santa, como una nación apartada, como un pueblo apartado, como un pueblo escogido. ¿Para qué? Para que aquellos que no le conocen, le conozcan, por amor de su santo y bendito nombre. Esperando que este servicio que hicimos el día de hoy, que presentamos primero por mi hermanita y mi hermanito que estuvieron en el inicio y con otra de mis hermanitas que también nos aportó uno o dos cantos más, me parece. Bueno, pues que sea de bendición para tu vida, porque también nosotros tenemos que alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te cuide. Amén. Gloria sea al Señor. De mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
de mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus